Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un alimento que a la mayoría nos encanta, el chocolate. Bueno, y tanto nos gusta que al año consumimos nada más y nada menos que 3,5 kilos. De hecho, hay que decir que el consumo mundial está estimado en 2.800.000 toneladas. Y para hablar de chocolate vamos a tener hoy con nosotros a un chocolatero y a un confitero, a Koldo Salinas y a José Mari Gorrotxategi. Pero antes de darles paso, vamos a escuchar la introducción que nos hace nuestro compañero Jon Martija. La primera evidencia del uso humano del cacao data del año 1100 a.C. En los primeros tiempos, el consumo del chocolate parece haber sido en forma de una especie de cerveza, es decir, una bebida basada en la fermentación de la pulpa del cacao. Se cree que el primer europeo que probó esta bebida fue Cristóbal Colón. Y para hablar sobre chocolate tenemos hoy con nosotros a dos de los mejores artesanos chocolateros de Europa. Tenemos por un lado a un chocolatero irundarra, a Koldo Salinas de la pastelería Brasil. Koldo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Y tenemos también con nosotros a un confitero tolosarra, a José Mari Gorrotxategi de la confitería Gorrotxategi. José Mari, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, los dos provenís de familias confiteras, porque supongo que habrá que llamarlo así, ¿no? Confiteras, familias sí. confiteras. Así es, sí, sí. A mí me agrada. Antes eran confiterías. Sí. Mira, aquí nos ha venido un poco del exterior. Yo he luchado un montón en libros de la historia y tal, y no he conseguido nada. O sea, hay una cosa. Y me quejé también no a la academia, sino los que estaban haciendo los diccionarios y entonces esto, cómo habían puesto gozogilea, cuando la palabra confitero en el folclore en todos los pueblos existía, por muy pequeños que fueran, confiterilla. Era la confitería, ¿no? En cualquier pueblo pequeño. ¿Por qué? Porque hacían chocolate, hacían cera, hacían bolaos, hacían malvaviscos, eran confiteros, ¿no? Y salten, sakurtxiki baten karamelua, o sea, esaten du confiterua. O sea, la confitería era la denominación del establecimiento donde se vendía, pues eso, la confitería tradicional. El pastelero era un oficio, según las ordenanzas de 1600, 1700, completamente diferente al el pastelero del confitero. El pastelero era el que hacía entre panadero y cocinero, empanadas y tal, con carnes y tal. Eso se ve, pues, claramente en las ordenanzas en Navarra del confitero y del pastelero. Pues entonces, y Quevedo decía, ojo con los pasteleros que meten caballos de pica y perros callejeros picados en sus pasteles. Claro, entonces nosotros nunca hemos metido ni perros ni caballos de pica en nuestras labores. Pues eso quiere decir que me dolía pasar de confiteros, reposteros, con refinamiento, a pasteleros, ¿no? Pero he perdido la batalla. ¿Qué voy a decir? Bueno, pero nosotros te llamaremos repostero o confitero. Eso confitero, sí, no pastelero. Que no quede, pastelero. No hay problema. Que quede claro. Bueno, como decíamos, provenís de familias confiteras. No sé desde dónde viene vuestra tradición en la familia. Bueno, en la confitería solía haber un fenómeno que era un oficio pues bastante noble, por lo visto pues era con más ingresos económicos que otro oficio más o menos, y los hijos normalmente pues accedían a ser médicos, a ser curas, mucho cura, hijos de confiteros, esto, y Barandiara mismo me dijo que yo le apunté este dato y me decía que sí, que eso es cierto, porque en Atau que había un caserío, tenían un hijo muy majo, y que los padres decían, gure seme hau ederregi eda nekazari izateko, hau abade o compitiero. Eso me decía con el nombre del caserío y todo, era eso. Entonces, ¿qué pasaba? Cada 60 años, normalmente, no había sedición en la familia. Podía ser algún sobrino y tal, pero se terminaba ahí. Y entraba en el mismo negocio y en los mismos útiles y con las mismas tradiciones, pues, otra familia. Y ese es el caso, por ejemplo, de mi padre, pues que cogió una confitería de 1680 en 1925, y el anterior 60 años antes, y el anterior 60 años. O sea, yo he seguido desde
desde 1800 y pico, que hay datos ya en archivos y tal, he seguido, y el proceso era a los 60 años. Koldo, no sé, en vuestro caso, cómo será. No, lo nuestro es mucho más reciente, más sencillo. Mi padre viene de Barcelona, contratado por la pastelería Gallarre, es el encargado. Uh-huh. Y también trabajaba en el Tirrún, en la Valencianeta, en fin, todo ese mundo de aquel entonces de San Sebastián. Estamos hablando en el año 40, Sí. años duros. Y al final se asienta en Irún, en el año 58 se hace cargo de la pastelería Brasil y hasta hoy. Bien. Ya, sencillito ha sido el tema, pero, ahí, sí, está bien. con mucho Ahí. esfuerzo. ¿Y vosotros cuándo sentís esa llamada por el chocolate, por la confitería, por la repostería? ¿Cuándo decidís que queréis dedicaros a esto el resto de vuestra vida? Bueno, di tú lo que Bueno, tú y yo ya diré después, para que tú también. La cuestión es que, bueno, yo desde los 16 años empecé a trabajar en el mundo de la pastelería, empecé a aprender al lado de mi padre. Y bueno, las cosas a veces ruedan de diferente manera o a otra velocidad. Total que estuve a punto de dejar la pastelería y colocarme en la banca, pero muy a punto. Uh-huh. Y después me hice yo cargo en el año 82, 83, me hice cargo yo de la pastelería. Bueno, nos hicimos cargo, mi mujer y yo. Y entonces hicimos un estudio a fondo, estudiamos nuestras carencias, y nos reciclamos. Uh-huh. Entonces nos fuimos pues a Canadá, estuvimos en París, hemos estado en Burdeos, en un montón de sitios donde, bueno, había que afinar los cuchillos para que las cosas irían bien, ¿no? Eso era lo importante y creo que en parte lo hemos logrado. Y como curiosidad, Koldo, creo que tu ilusión era hacer bombones y que a tu padre no le hacía mucha gracia este tema, ¿no? Sí, cierto. Mi padre sabía hacer bombones, que era una cosa que yo siempre le echaba en cara. Nunca los hacía y un día se cabreó conmigo y me dice, bueno, pues te voy a demostrar que sé. Los hizo una vez, pero no los hizo más. Yo tuve la oportunidad de aprender de la mano de Juncal Cuevas, que todavía vive, y me enseñó a bañar los bombones a mano, y a partir de ahí, pues lo de hacer los interiores es para un confitero, como dice Gorrocha, pues es algo que es relativamente sencillo para nosotros. Y entonces, pues bueno, lo que era difícil era bañarlos a mano. A partir de ahí, pues cuando vas afinando las cosas, lo vas haciendo, coges rodaje, y a partir de eso, pues bueno, ¿qué pasa después? Pues que lo de bañar a mano es un engorro y da problemas, y te vas a la máquina donde hay menos problemas y sobre todo llevan menos chocolate los bombones, pero eso ya hablaremos más adelante. Luego ya profundizaremos en esto del chocolate, de la elaboración de esos bombones y de distintos tipos de chocolate. Bueno, hay que decir que Koldo ha recibido numerosos premios, entre ellos, por ejemplo, pues en el año 91 el primer premio de degustación de trufas, en el año 93 el primer premio de bombón de mazapán. También, pues por ejemplo, en el año 1993 fue nombrado caballero honoris causa por la Hermandad del Chocolate de Francia, o también es cofrade de honor de FECOJA, que es la Federación de Cofradías de Gastronomía. Así que, como vemos, bueno, pues tu labor chocolatera o tu labor, digamos, de repostero ha sido ya reconocida en numerosas ocasiones, como también ha sido muy reconocida la labor de José Mari Gorrochategui. Cuéntanos tu caso, José Mari, ¿cuándo tú decides hacerte chocolatero? No, yo no me decidí, me decidieron, porque nací el año 29, entonces el año 29, pues claro, con 10 años y tal ya entras en el obrador a bajar bandejas del obrador, que solía estar en el tercero, los pisos altos, a la tienda. Más o menos en el mundo estás los jueves a la tarde, todos los amigos tenían fiesta, tú a pelar almendra, o sea, ya te agarran de esto, porque hay un fenómeno en la pastelería, y es que tienen algo que a los familiares se les echa mano. Yo he conocido casos en Bilbao que médicos de mucho prestigio los domingos iban a ayudar a la pastelería madrugando. Y eran médicos y tenían su provisión. La pastelería o la confitería agarra a los familiares, o sea que más siendo el hijo. Tengo una anécdota de Barcelona, en la escuela de confitería, pues había una reunión, había un cursillo, fui y en el ascensor pues coincidí con un chaval, con un chico joven respecto conmigo, y le digo,
¿qué? Pastelero. Y me dice, sí, por pocas semanas. ¿Por qué? He terminado la carrera de ingeniero de puertos y canales y estaba con su padre trabajando los domingos y todos los días esto, ¿no? O sea, quiere decir que es una zarpa antes, ahora ya ha cambiado también eso, ¿no? Entonces, pues, en la pastelería ya estaba en el mundo, estaba metido, pero había un fenómeno que a esa edad, a los 14 años, en Tolosa, de un colegio de los Escolapios, de 500, 600 chavales, al año hacían solamente bachiller 15, 14, 15. Todos los demás a los 14 años a trabajar. Chicas, ninguna. No había padre que mandara a su hija a Madrid ni a Valladolid ni a Zaragoza a hacer la carrera. Podría estudiar bachiller más o menos, pero se preparaban más para ser amas de casa, o sea, te quiero decir, cada uno en su nivel, pues aprendía cocina en algún restaurante de fama, piano, es así. Y a mí cuando me llevaban los 14 años era chico, entre 4 hermanos, era el mayor y al obrador. Y además con una circunstancia, tú has apuntado algo antes, años difíciles, los años 40 y tantos, entonces el año 40 y tantos no había pasteles. ¿Por qué? Porque no había azúcar, no había harina. Me acuerdo que hacíamos unas pasas de mazapán mezclando membrillo con almendra, porque no había azúcar. Hoy le hubiésemos echado boniatos para darle a la almendra el dulzor, pero entonces tampoco había esos conocimientos. Y entonces, pues, sí teníamos fábrica de chocolates, o sea, fábrica artesana de chocolates. Entonces teníamos un cupo de azúcar y un cupo de cacao. Entonces, todas las semanas solíamos hacer chocolate y se vendía, o lo vendíamos, poniendo a disposición del gobernador civil de Guipúzcoa, en nuestro caso, tanto chocolate en función del cacao y del azúcar que nos daban. Bien, entonces pues yo entré de chocolatero en varios años. De pastelería no hice nada, fue chocolate, o sea que a la fuerza yo tengo que decir que era chocolatero auténtico, porque empezábamos por recibir el cacao, tostar el cacao, moler el cacao, después con la taona pues sacarle al cacao, fundir el cacao, por la grasa que tiene, fundir, mezclarle el azúcar, pasar otra vez, poner en la tableta, o sea, todo el proceso del chocolate, pues se hacía no como ahora, que yo he estado en el curso que hice cuando se me murió la mujer, que fui a Solingen, a la escuela de chocolatería y confitería, 4 meses y medio de interno con chicos de Hispanoamérica que eran ingenieros de la Suchard, de la Nestlé, de todas esas empresas grandes, y ellos también ya compraban ya hace 15 años, compraban ya el cacao ya manipulado. O sea, no recibían ya el cacao en esto. Entonces ya empezaban a emplear la manteca de cacao ya en empresas hechas en tal. Y eso ha ido evolucionándose a un nuevo concepto de chocolatería de fabricación. Bueno, pues entonces yo tuve la suerte de haber vivido ese proceso inicial y contenido. Y lo que sí, yo aprovecho esto, que sean a la gente mayor, que sean amantes de la lecitina de soja. ¿Por qué? Porque había tandas que no le salía la grasa por lo que fuera, y le tirabas una cucharada de lecitina y aquello quedaba fluido. Y entonces yo llevo muchos años tomando la lecitina de soja en comprimidos, hay también en gránulos, y te puedo decir que no tengo colesterol, no tengo la sangre la tengo más fluida, y entonces hoy estoy leyendo mucha literatura médica aconsejando la lecitina. Yo he sido amante de la lecitina por mi experiencia personal de aquella época. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, a hablar. Nos has comentado que, bueno, pues hace muchos años pues había que moler el cacao. Sí. Hoy en día, ¿cómo llega a vuestra pastelería, por ejemplo, y a vuestra confitería? ¿Cómo llega el chocolate? ¿A partir de dónde empezáis ya a trabajar con el chocolate? Bueno, yo te diría, cuando estuve en la escuela en Alemania, entonces nos llevaron a visitar una fábrica, concretamente, Callebaut, donde se hacía 450.000 kilos de chocolate al día, sin personas, o sea, te quiero decir, todo parecía un barco con todas las luces, esto, lo otro, y lo otro. Y afuera había cantidad de cisternas cargando chocolate fluido para llevar a sus empresas
y a hacer pues el chocolate, vamos a decir, manipular el chocolate partiendo de eso. Había calidades pues suficientes para elegir calidades y gustos. Incluso se adaptaban a alguna fórmula concreta si el pedido era un poco serio, ¿no? Entonces ya desde ese momento cambia el concepto. Cada vez va a haber mucho menos fábricas de chocolate que hagan partiendo del grano. Puede haber, como hay en Francia, alguna que otra que hace una selección de cacaos, unas mezclas de cacao, sacan su chocolate, pero eso no es el futuro masivo, vamos a decir, eso será una excepción en el futuro. Y entonces, pues bueno, hoy el chocolate es partir de esas bases. Hay chocolates buenos y malos. Ese chocolate fundamentalmente es mucho mejor que el que pudiéramos hacer nosotros, porque el haber seguido, yo seguí la evolución de la maquinaria, pero en 4 o 5 años quedabas obsoleto. Entonces no ganabas dinero suficiente para ir evolucionando. Y entonces hoy se puede decir que se está comiendo el mejor chocolate de la historia. ¿Por qué? Porque hay unas, no sé, si no estás de acuerdo me dices, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Sí. Sí. En parte estoy de acuerdo. Sí, entonces pues hay una selección de cacaos. Estoy hablando de chocolates de alta calidad, ¿eh? Hay una selección de cacaos, hay unas mezclas de cacaos que suelen ser secretos, de muchas empresas, las mezclas de cacao. Hay orígenes diferentes de cacaos y entonces, pues bueno, aparte de eso, hay una tecnología que hasta hace 100 años, más o menos, 1860, el chocolate no se conchaba. El conchar, ¿qué quiere decir? Que se tenía 72 horas el chocolate una vez terminado de amasar, pimbi pamba, en un recipiente y donde iban perdiendo sabores negativos, acéticos y tal y cual, se iba redondeando el paladar, el azúcar se iba también y entonces con esas conchas que entonces eran pequeñas, hoy hay conchas que te cogen 5.000 y de 72 horas han pasado a 12 o 14 horas. O sea, hay una tecnología y unos refinamientos, sobre todo para comer el chocolate crudo. Y después ya hay unas extracciones de cacao y hay de la manteca de cacao que dosifican ya en los bombones y en todo eso. La manteca de cacao neutraliza o combina o te posibilita. Y entonces yo pienso que hoy, yo creo que el chocolate que podríamos hacer nosotros en eso, partiendo del cacao, aunque aparecen máquinas cada vez pues que se adaptan un poco a tu producción, no la calidad que adquieren esas calidades. Entonces nosotros pues partimos ya con una gran selección de una gran calidad de ese chocolate preparado por una tecnología moderna y de ahí adelante aportamos nuestra artesanía, nuestra maestría o nuestro capricho o nuestro gusto. Más o menos es así. De todas las maneras, sí es cierto que vivimos el momento mejor de todo el tiempo, todos los tiempos en el mundo del chocolate. Nunca se han hecho unas coberturas tan ricas como las que se hacen ahora, tan fluidas. Lo que sí es que sí hay gente y bueno, hay románticos. Yo he conocido, por ejemplo, en Francia uno que se compró una máquina para tostar el agua de cacao y luego otra para refinarlo. Se gastó un ojo de la cara y la de sus padres. La verdad, se descapitalizó la empresa brutalmente. Hace una cobertura extraordinaria, pero estamos hablando del orden de 150 millones que para un artesano supone un montón. Y luego hay que producir todo eso para amortizarlo. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando entras en el mundo del cacao, a veces tus proveedores de cacao sufren amnesia y resulta que te dicen que estás comprando un cacao criollo y resulta que no es criollo, es forastero, es trinitario, ni se sabe. Bueno, normalmente es forastero. Y entonces, cuando empiezan esas cosas, te tienes que buscar la vida, te tienes que tener un laboratorio más o menos pequeño o grande, como tú quieras, pero tienes que analizar el agua de cacao para que no te den gato por liebre. Y eso es lo que normalmente en el mundo del cacao está. Unos más grandes, otros más pequeños. A mí me viene a la cabeza, pues yo soy de Irún y cuando existía la fábrica de Alborriga, yo solía ir de vez en cuando y veías tú, pues todos los sacos de cacao que llegaban, todos se analizaban. Entonces, porque unos te decían que sí, era criollo, era no sé qué, pero luego a la hora de la verdad no era aquello. Y había que protestar, ¿no? Y esto, por ejemplo, en Francia yo lo he visto. Ahí en Lyon también hay otro chocolatero que era muy antiguo. Y estos pues hacen sus cosas, hacen sus pinitos.
Pero en el fondo sí es cierto que nosotros manipulamos el chocolate, manipulamos la cobertura, y a partir de ahí es donde le sacamos las chispas suficientes o el brillo suficiente, y nunca mejor dicho, para que sea un producto extraordinario, ¿no? Y eso es hasta hoy prácticamente es como lo hacemos. ¿De dónde os suele venir? ¿De qué países os suele llegar el cacao normalmente a vuestra pastelería y a vuestra confitería? Pues normalmente yo entre Francia y Bélgica lo traigo todo. O sea, José Mari también. Sí, no, porque hay un fenómeno, ¿no? Hay marcas que hacen este chocolate masivo que hacen el control ese que Koldo estaba apuntando y que tú no tenías capacidad y tenías que aceptar el fraude de esos proveedores. Esos sí tienen medios, saben de dónde eso, conocen las zonas, saben que un año es mejor que otro, saben esto. Entonces, si tú a esas marcas pagas el dinero que piden por esa selección y por esa exquisitez de elaboración tecnológica, por ejemplo, pues hay una que alardea de que todavía hace el conchado del chocolate las 72 horas. Me cuesta creer. Y a mí. Bien. ¿Por qué? Porque ya hay máquinas que en 13 horas te hacen un conchado perfecto, tecnológico, te hace eso, ¿no? Pero porque vende mucho eso de las magdalenas hechas como la abuela y eso pues, vende. Y la sopa. Sí, bueno, pero entonces yo creo que la tecnología es perfecta, la selección de cacaos es concreta y en mi casa no ha entrado un grano de cacao, quiero decir, para elaborar, sí, de capricho. Cuando voy a México o voy a cualquier nación de esas y del África me mandan, porque tengo acceso, y tengo el capricho de tener de esto, y en Alemania cuando estuve en la escuela solo hice 4 meses y medio, pues entonces allí había ya hasta aparatos que para romper los granos de cacao por la mitad, y veías todos los defectos que tenía el cacao, todo eso ya nos hacen a nosotros. Y después otra cosa que se ha evolucionado mucho es que nosotros tostábamos el cacao al horno o en pailas. Eran las dos soluciones. Entonces, la perfección en el tueste tampoco es la que hay ahora, la tecnología, porque uno que rompió ese esquema, pues fue que decía, si tú estás el grano entero, como tostábamos nosotros, si por fuera está en su punto, dentro está crudo. Entonces ya lo que empezó es a romperse el grano de cacao y tostar el nick, que se suele decir, o sea, el granillo del cacao. Entonces, al ser pequeño, si estaba dentro, estaba afuera. Entonces se ganó mucho en cuanto al buqué. Después suele haber también, entonces había que te gustaba más tostado o menos tostado. A mí me gustaba en aquella época un poco más tostado porque le daba un gusto más a chocolate. Si era el de la leche, pues eso no va, ¿no? Pero chocolate de leche no hacíamos, pero el chocolate eso con un punto de pasado de cacao. Bueno, pues todo eso tienes ahora en las grandes empresas porque pruebas, te gusta, para hacer un tipo de bombón te gusta más una, para hacer otro tipo de bombón te gusta más otro. Ahí es donde entra el arte del confitero chocolatero artesano actual. Sí, de todas maneras yo quiero un inciso. Lo que dice Gorrocha, el tema es que las empresas normalmente sí te atienden bien y cosas de ese tipo, pero yo tengo una experiencia y es que muchas empresas te mandan las cosas sabiendo que tú no vas a hacer un control de calidad y en el cual aparece, como yo suelo decir, el gato, ¿no? Es decir, yo soy de las personas que me dedico pues de vez en cuando, pues un par de veces al año, 3 veces, una cosa así, a analizar los productos que recibes. Y por ejemplo yo en el mundo del chocolate te puedo decir que me encontré con una firma belga que, bueno, notamos que el chocolate estaba más espeso de lo debido, entonces, pues bueno, lo analizamos y apareció un 14% más de azúcar que de cacao. Te puedo decir que el grado de frustración, cabreo y de mal humor fue enorme, porque, vamos, me sentí defraudado y todo lo que puedas poner ahí. Lo denuncié en consumo, y era la primera vez que a una firma belga grande le pillaban con eso, ¿no? Entonces, la cosa fue mucho más arriba porque la ley que hay de consumo no nos ampara. Existe un vacío legal
en el cual nosotros no tenemos nada que rascar en el tema. Es decir, podemos acusar de fraude a partir del segundo año. O sea, imagínate tú cuál es nuestra... Segundo, que nosotros no tenemos, o una de dos, o te rascas el bolsillo, o de otra manera no hay manera de analizarlo. Cosa que lo que nosotros hacemos. Y entonces, y luego en tercer lugar, lo que más lamentable es que llegas a un cierto estadio en el proceso, es decir, que creo que es cuando llegas a Estrasburgo, en el cual ya tú no sabes lo que va a pasar. Es decir, te entra la duda si se va a cumplir la ley o no. Yo personalmente lo dudo muchísimo, puesto que ellos tienen muchísimo más poder que nosotros. Y eso es lo que, bueno, todo el mundo es cumplir las normas, pero claro, eso hay que cumplirlo cuando nosotros lo analizamos. Es decir, si nos dicen que es un chocolate que tiene un 40% de azúcar y que es así asado, pues muy bien, pero vamos a demostrarlo, ¿no? Y a veces te encuentras con cosas que no lo había sospechado. Un amigo mío, en el Obrador, se encontró al fundir el chocolate que había recibido, y era de una buena marca, con una cosa extraña de goma, y resultó ser un preservativo. Llamó al distribuidor, era una marca extranjera en Barcelona, y se extrañaban y tal y cual, mándenos usted eso. Y el de aquí, pues honradamente cogió y mandó. Pues aquí no llega, y no llegó. Y la justificación de la agencia de transportes que ya observaron que un perro anduvo con ese paquete y tal y cual, pero no apareció el cadáver, o sea, no había crimen. Quedó en eso. ¿Qué pudo ser eso? Pues puede haber que igual alguno, por fastidiar a la marca, pues tirase algo, porque claro, que te vaya el anillo de bodas en un rosco de rey amasando, pues puede ser, pero un preservativo haciendo chocolate es un poco más complicado. Es más complicado. Bueno, pues el final de aquello fue pues que terminó en eso, no se recibió, no se pudo. Eso fue muy hábil la empresa aquella en tapar la cosa. Y de otra cosa que te voy a decir es el fraude que tú has dicho de esto. Lo que más me indignó y me pidieron opinión, y dije, en Barcelona se hizo como un grupo y tuvimos eco, y era que hasta no hace mucho tiempo no se podía llamar chocolate si tuviera algo más que cacao y azúcar, o leche en polvo, o lecitina de soja, que todos los chocolates llevan un 0,60% para dar esa fluidez o esa facilidad de trabajo. Bueno, pues no se podía llamar. Hubo dos naciones, importantes productores de grasas, que consiguieron que la Comunidad Económica Europea autorizara un 5%, creo que es 5% de margarina, vamos a decir, grasas que ya han tenido un tratamiento para que tenga una textura y tal parecida a la de la manteca de cacao, y entonces pues hubo una reacción de naciones. Por ejemplo, España protestó, Francia protestó muy fuertemente, Alemania protestó, pero no se consiguió nada, se autorizó. Entonces la gran vergüenza que yo dije en el grupo aquel, y hizo eco, que la mayor vergüenza de la Comunidad Europea fue un fraude legalizarlo. Sí, pero el poder del capital es pues enorme. Bien, pero un fraude se legalizó. Yo voy a complementar esto diciendo que con los medios de análisis que se empleaban normalmente, que se podía emplear hasta un 7% sin determinar el porcentaje exacto. Y lo que también con satisfacción voy a decir, que hace un año la revista OKU hizo una cata de chocolates de un 70% más o menos de cacao, y ningún chocolate que se vendía en España, tanto nacionales como extranjeras, tenía, además de manteca de cacao, otra grasa extraña. Eso me pareció un orgullo de la industria chocolatera de aquí, la nacional, y una cosa que debía de saber la gente: primeramente, la legalización del fraude, y la segunda, que hay amantes de chocolate que defienden todavía el chocolate íntegro. Os quería preguntar precisamente sobre cómo se crean las diferencias a la hora de probar un chocolate en Pastelería Brasil o en la confitería Gorrochategui. A la hora de manipular ese cacao, ¿cómo surgen las diferencias?
Bueno, ¿Y tú? Ya lo hablo yo bastante. El tema del chocolate, bueno, vamos a ver, esto es en función de lo que uno tiene más o menos estudiado o cosas de ese tipo. Es decir, dónde te mueves y para qué clase de público objetivo está enfocado ese producto, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en Euskal Herria, en una provincia en la cual nuestros productos son bastante dulces, teóricamente, bueno, o sea, desde una manera, un punto tradicional es así. Entonces, pues bueno, el chocolate, la fama que tiene es que tiene que ser amargo y cosas de ese tipo, bien. Pero uno, si lo hace muy amargo, evidentemente no vendes. Ese punto número uno. Entonces lo que hacemos es darle un toque de amargor y de acidez lo suficiente como para que sea que en el paladar lo notes. Estoy hablando de chocolate. Cuando hablamos de chocolates no hay más ingredientes, es decir, lo que es propiamente del chocolate, con la de cacao, la manteca, la pasta, la lecitina, si es que tiene, y la vainilla, ¿no? Eso es en principio lo que tiene el chocolate. Entonces, nosotros procuramos darle una fórmula especial, no esperar a que la casa comercial X te dé un chocolate determinado. Es decir, nosotros nos buscamos la vida y le damos un sabor diferente. Es decir, mezclamos, hacemos una especie de cata y lo probamos entre todos, lo probamos durante mucho tiempo y por la mañana, por la tarde, en fin, a todas horas, y llegamos a la conclusión, prácticamente por unanimidad, que es el idóneo. A partir de ahí es cuando se trabaja, ¿no? Y sí obligamos a las casas comerciales, a los proveedores, que mantengan la calidad, puesto que si las cosas no funcionan, evidentemente somos los primeros damnificados, por decir alguna cosa, y perjudicados, y a partir de ahí es cuando ya no se les compra y punto. Eso es así. Prácticamente es eso lo que hacemos. Bien, o sea, un poco, discrepo, no en cuanto al concepto que es ese, y es el que empleamos, pero es que de la tendencia que había, y hoy de hecho en el mundo un 70% se come chocolate de leche, pero hay zonas en Francia, y empieza aquí en el norte de Madrid para arriba, empieza ya a quererse ir un poco hacia el chocolate amargo, quizá por una influencia médica del consejo de tomar chocolate amargo por el cacao que lleva, por lo que sea, y se estamos escapando ya del chocolate de leche puro, totalmente 100% con un 30 y tantos por ciento de cacao y un 50% de azúcar, se está yendo ya un poco a buscar, escapándonos de ese excesivo azúcar que ya incluso te agarra la garganta. Hay una cultura no todavía marcada claramente, pero sí lo que está diciendo, y hay que buscar el equilibrio de la gente, que no es en el leche puro y que no es en el amargo puro. Bien, Rocha, eso es la teoría, porque nosotros hicimos un día una prueba, estábamos en Roanne, en Francia, y salió esta conversación, que siempre sale esta conversación, ¿no? Y me acuerdo yo que había una persona muy conocida, de familia chocolatera muy ilustre, no digo el nombre, pero muy ilustre, y se reía y decía, no, lo que más se vende, lo que más se consume es el de leche. Y bueno, nosotros nos reímos, y sobre todo en Francia eso es una afrenta personal, bueno, poco menos que patriótica. Y los franceses dicen que todo el mundo toma chocolate amargo y todo eso. Bueno, bien. Entonces él dijo, mira, podemos hacer una prueba. Ponemos unas napolitanas de esas de 5 gramos, esos cuadraditos, ponemos en 3 cestos, uno de leche, uno negro y uno blanco. Lo ponemos con una dependiente afuera. Entonces todo en el mundo que pase por allí, que coja una. En 3 días se hizo la cata. Y en los 3 días ganó por amplio margen el de leche. O sea, eran personas mayores de todo tipo, jóvenes, niños, de todo. Es cierto que el chocolate es saludable, el negro, y cuanto menos azúcar tenga mejor. Lo que sí te puedo decir es que cuanto menos azúcar es más amargo y más ácido, y eso ya es más complicado y es más difícil de comer. Ahora bien, pues es energético, ayuda un montón, te pone las pilas por la mañana y cosas de ese tipo. Sí, todo eso lo que tú quieras. Pero la tendencia, lo que la gente en este momento come hoy, a pie de calle, es esa. Bueno, yo sí haría, en la cata esa que pusisteis, o sea, no cabe duda, y te he dicho que el 70% del consumo que se hace es leche. Sí. Es rotundo. Sí. Hay una tendencia que va creciendo
el consumo de chocolate amargo. Y hay una tendencia que a la gente le gusta esto. Ya me gustaría poner en la cata esa que se puso el blanco, el leche y el amargo. Y otro con una mezcla. A ver qué hubiese pasado. Ya, pero la gente lo conocería. ¿Eh? El público No, lo vería. la gente tiene sabor y tiene paladar. Ya, Yo pero- esa prueba he hecho, y rotundamente te voy a decir, gente joven al de leche. Gente mayor, por lo que sea, al esto. Y el gran público ya admite ya, y ahí está la habilidad tuya para hacer un tipo de bombón o otro tipo de bombón si te vas a una cosa o te vas a otro. Porque ya se va, incluso en los pralines, se va quitando azúcar y se va echando pastas y se va echando. Hay una transformación de gustos en el paladar y unas exigencias, porque ahora ya yo he comido de Italia pues un chocolate con guindilla picante. Y estás comiendo guindilla picante y digo, bueno, pues el que le gusta que le coma. Lo tenemos en Euskal Herria eso. Pues bien, ¿lo haces tú? No, No. en Espelete se hace. Bueno, sí, Lo bien. de chocolate sanchón y Pero todo eso. picante, Sí, porque picante. claro, esto. Y tenemos pues bombones de vinagre, pues que también estará bien y como experiencia comes una o dos, pero yo al día siguiente no me apetece comer. Ahora se empieza a suavizar echando en vez de vinagre que echábamos antes como a las guindillas, que no se podían comer ni las anchoas porque te quemabas, hoy ya rebajan con agua y hoy las guindillas son más fáciles de comer y los boquerones en los bares son más fáciles de comer. Y entonces ya se empieza a echar vinagre Modena, ya un poco con reducción, rebajándolo con un jerez. O sea, ya no es el vinagre puro que se tiraba, que para mí que no. Esos otros, pues bueno, como nos estamos acostumbrando ya a comer todas las mezclas y todos los cambios, pues ya el paladar se está asumiendo. Y yo me acuerdo de la época que cuando nos daba repugnancia comer el yogur. Joder, aquello era repugnante y te daba arcadas. Yo hice una tarta, un selva negra con yogur, y me vinieron después a decir que estaba bueno pero un poco viejo. Y le dije, oye, pero si lo que tenía era la fermentación era del yogur, era una creación nueva que se me ocurrió hacer. Me cago en la leche si llegamos a saber que era por el yogur. Bueno, pues hoy ya le pones cualquier cosa y hay una adaptación de los paladares a todo, aunque para mí hay cosas, pues un buen arroz con leche pues no hace falta más que en eso, y una crema inglesa buena de calidad o una buena crema, bueno, por ahí. Sobre eso os quería preguntar. Estamos hablando de nuevos sabores del chocolate, pero ¿hacia dónde se dirige el mundo de la innovación en el chocolate? ¿Hacia nuevas texturas, nuevos aromas, nuevos sabores? ¿Por dónde creéis que van a ir las investigaciones en los próximos años? Bueno, las investigaciones son claras. Van hacia un chocolate ligero y muy aromático. Hay mucha gente que está poniendo en tela de juicio incluso el tema de la lecitina de soja. Hay empresas en las cuales no trabajan con ella. Bueno, eso ya es más o menos discutible. Hablamos de... Normalmente la lecitina de soja es transgénico. Y entonces entramos en un capítulo un poco áspero. Pero el sabor, en el aspecto del gusto, se va hacia algo, el chocolate amargo y ligeramente ácido. Eso es lo fundamental. Y te digo, yo tengo ciertas experiencias en el cual, sobre todo los chocolateros artesanos, los que se fabrican el chocolate, por ejemplo en Francia yo recuerdo que había mucha gente que el amargor del cacao lo mezclaban con una acidez en la cual a veces era, yo digo, excesiva, ¿no? Y digo esto porque me acuerdo que cuando se hicieron las pruebas que hacíamos en los campeonatos y que venía un montón de gente y hacíamos catas y hacíamos de todo, los franceses les gustaba sobre todo que sería muy amargo, como no, por lo que he dicho antes de que chocolate amargo y cosas de ese tipo, y muy ácido, ¿no? Entonces yo solía decirles que, bueno, a mí me parecía muy bien, pero con ese chocolate no lo vendían. Y la prueba es que cuando hacíamos las famosas en chocolatina, las napolitanas, las de 5 gramos, te comías una ácida, a lo sumo 2, pero no te comías más. En cambio, si tú haces un chocolate, como hacíamos nosotros, con una cobertura ligeramente ácida, pero ligeramente, te podías comer 4 o 5. La diferencia era manifiesta, ¿no? Entonces, esa era a pie de calle, porque claro, una cosa es la teoría, lo que te dicen las revistas, lo que te dice todo, en fin, en la radio, lo que oye, la publicidad de las empresas,
Y otra cosa es lo que está a pie de calle, y eso es lo que el consumidor clásico y el normal que tenemos a nuestro alrededor. Y con ese es el que hay que tenderlo y estar siempre alerta de lo que va indicándole. Pero normalmente es no tan ácido ni tan amargo. Sí, o sea, yo estoy viendo en todos los aspectos de la vida, tanto en gastronomía, con la tecnología, con todo esto, hay un avanzar para adelante a toda velocidad. Pero también pienso que hay unos cuantos productos que no se dejan arrastrar por la velocidad. Y entonces me suelo ceñir un poco en gastronomía. Suelo decir muchas veces, sí, esto va a avanzar, pero ¿cuándo se inventó el fuego? Detrás del fuego, ¿qué es lo primero que vino? Pues los chiquiros y todos esos asaos de la carne. Hoy, ¿qué estamos comiendo en la gastronomía vasca como productos importantes? Las chuletas de Tolosa, que es carne asada que se comía cuando se inventó el fuego, y hoy todavía pues se celebran fiestas y tal comiendo las chuletas. Lo mismo digo el pescado que se come en la costa y en Guetaria, ¿no? El asao. ¿Cuándo se inventó el vino? La cogorza de Noé. Hoy todavía pues estamos bebiendo vino. El pan de los egipcios. Hoy estamos comiendo pan. El neolítico, los quesos. Hoy estamos comiendo queso. Y entonces le tirarán al queso esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero un queso de Idiazábal de gran calidad, en su punto de maduración, hoy disfrutas todavía. No comes por folclore. Disfrutas. Entonces, junto a esto y junto a estas constantes, hay una evolución diaria porque la gente quiere cambiar. La gente cambiaría de mujer todos los días y de hombre también las mujeres, ¿no? O sea que hay un avance, pero también hay un afianzamiento de ciertos productos y uno de ellos para mí es el chocolate. Entonces, desde que las monjas de Puebla le tiraron azúcar al cacao, entonces pues eso está ahí. Llevamos 500 años con el chocolate ese. Se le tirará leche, se le tirará avellanas, pero fundamentalmente cacao y azúcar está ahí. Que después de esto hay nuevas tendencias y buenas cosas. Pues yo estoy convencido porque la gente es cambiante. Y lo mismo que en cocina. Hay líderes que están, pero hay un fenómeno. Y es que esas comidas que avanzan con tanta rapidez, esa música que avanza con tanta rapidez, suelen dejar sitio a otras que vienen empujando por detrás. En cambio, la gran música de toda la vida pues está ahí. Y esa música que oíamos a gusto hace 40 años, hoy ya te tocan como folclore una vez cada 5 años para recordar, ¿no? Entonces yo pienso que el chocolate también, no sé qué cauces llevará, pero se irá adaptando porque cada vez hay más productos que añades al chocolate que mejora su sabor, que te cambia. Era impensable, por ejemplo, los suizos cuando empezaron a tirar un praliné de avellana al chocolate de leche, crearon un producto nuevo, ¿no? Y ese también pues se ha quedado ahí, pero surgirán cosas y se le mezclarán cosas, hasta vinagre, y bueno, pues esto, ¿no? Pues, ¿qué pagará? Pero lo que sí estoy convencido es que una gran calidad de chocolate, lo mismo que un gran queso y con una buena carne asada, un pescado asado, que el chocolate tiene larga vida. Y no me atrevo a decir hacia qué eso irá, porque me acuerdo de una anécdota en Tafalla que unos estudiantes que estaban en Barcelona, pues el periodista hábil para un programa de fiestas de Tafalla le preguntaron cómo veían Tafalla dentro de 50 años. Bueno, pues aquellos chicos que eran universitarios y tontos no serían, pues todos eran hacer más grande lo que había, pues la Plaza Mayor, la otra Mayor, los autos pues que ya serían no sé cómo, tal. Pero nadie habló ni de televisión, ni ordenadores, ni esto, ni lo otro, ni lo otro. Entonces, ¿qué podemos? Pues podemos decir con las cosas que conocemos hoy o tenemos a mano hoy, pues decimos que esto, pero dentro de igual de 20 años, pues hay un chiflao chocolatero que se le ocurre tirar, pues yo no sé qué. Pues bueno, pues irá evolucionando, pero lo que tiene larga vida es un auténtico chocolate de buen cacao, bien elaborado,
Y a mí tomar un chocolate hecho, como de muchos estilos, ¿no? Pero un chocolate bien hecho, con una buena cobertura, con una... entonces eso siempre... Se nos hace la boca agua, ya solo de pensarlo. A vosotros, por ejemplo, ¿qué os parece que cada vez se utilice más el chocolate en la cocina? Por ejemplo, que se mezcle el chocolate con las carnes, con el pescado. ¿Eso vosotros cómo lo veis, como confiteros? Pues que se ha hecho toda la vida. En el País Vasco, a la caza, siempre se le ha tirado una onza de chocolate. No sé por qué. En Cataluña a la langosta se le echaba chocolate. Y entonces a mí no me desagradaría. Mira, te prometo que voy a hacer prueba. Una gamba asada, bañarla como un bombón de chocolate y recién asegurado eso, comerlo. Y estoy seguro que con un buen chacolí o un buen vino va a ser fabuloso. Sí. Bueno, siempre se le ha tirado. Sí, de todas maneras, a mí personalmente no me hace mucha gracia. O sea, yo entiendo, quizá ahí en ese campo soy bastante conservador, no procuro que los cambios sean, por ejemplo, lo que dice Gorrocha sobre el mundo de mezclar, yo he hecho bombones con vinagre. Y el problema es dos maneras de comerlo, ¿no? Es decir, si yo te digo a ti que es un bombón de vinagre, tú lo tomas con el freno de mano puesto. Si yo te digo que mira qué bombón tan extraordinario, qué punta de acidez tiene y tal, y dices tú, concho, pues está muy bien, ¿qué vino es este? Es dos maneras de ver las cosas, ¿no? Qué duda cabe que hay que hacerlo bien. Yo recuerdo que estábamos en Lyon y hubo alguien en un campeonato y yo presenté unos bombones de vino y de vinagre y estaba Daniel Giraud, que tú lo conoces, en fin, un montón de gente, y me acuerdo yo que, bueno, alguien entre los concursantes puso unos bombones allí, y preguntamos, ¿y estos bombones de quién son? Y nadie dijo nada, y bueno, la verdad es que lo típico, entre todos los concursantes, pues probamos, damos un punto de vista y tal. Nos comimos, yo puedo decir que nos comimos un cuarto de bombón, y me machacó el paladar de tal manera que estuve durante 1 hora y pico, que no tenía paladar, o sea, se me había ido, o sea, es que no tenía sabor. Había alguien, algún cafre de estos, había metido vinagre puro y duro, Claro. y lo había destruido, ¿no? O sea, las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con gusto, hay que ensayarlas, y eso sí, o sea, a mí personalmente lo que dices tú del mundo del chocolate en la gastronomía, personalmente no me gusta. Eso no quiere decir de que uno pueda hacer sus ensayos, sus pinitos, y vayas haciendo y encontrando cosas que sean válidas, ¿no? Eso es así. Sí, yo pienso lo que tú has dicho. Siempre solemos pensar cuando dices bombón de vinagre. Tú te piensas que comes vinagre. Claro. Entonces lo que yo haría para hacer un bombón de vinagre sería, ¿de dónde viene el vinagre? Pues un vinagre de Jerez. Pues pero un vinagre de Jerez cuando todavía es vino, sin llegar a Jerez. Y uno de estos de Modena, que tiene su punto de dulzor y tal y cual, pues también pues rebajándole pues con un poquito de general, y la botella de vinagre, tenerla cerca de donde estás haciendo la fórmula pero sin echar. O sea que el bombón de vinagre sí, con los principios que tiene el vinagre. Sí. De todas maneras, el punto de acidez es muy rico, ¿eh? Yo te puedo decir. Sí. Nosotros hicimos esa prueba, hicimos luego otra prueba de un caramelo también con vinagre de Módena, y el resultado fue extraordinario. Muy bueno. Con vinagre de Módena, hombre, sí, es que se está empleando ya. Los cocineros están haciendo postres con vinagre de Módena reducido, claro, dándoles un toque. Eso sí, pero es que pensamos siempre el vinagre... No, el puro y duro no. Eso no, pero se empezó echando el puro y duro. Yo los primeros que comí y dije, bueno, pues que sigan haciendo. Bueno, pues iremos viendo en los próximos años hacia dónde va el chocolate y seguro que no va a dejar de sorprendernos. Por cierto, hay que comentar que este año los dos estáis de aniversario. Por un lado, José Mari Gorrochategui ha cumplido 25 años desde que inaugurase ese Museo del Chocolate en Tolosa, y por otro lado, pues Koldo Salinas también hace 50 años que se abrió la pastelería Brasil, así que estáis los dos de aniversario. Sorionak a los dos por lo que os toca. Y por cierto que Koldo también acaba de sacar recientemente ese libro Dulces Caprichos, así que bueno, como vemos no paráis de trabajar en esto del mundo del chocolate, y José Mari, que lleva ya jubilado 15 años, pero como bien nos ha comentado, sigue vinculadísimo a este mundo y que sigue supervisando su confitería Gorrochategui de Tolosa. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Vale.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Agur.